¿Cuándo fue la última vez que sentiste con absoluta certeza que Dios estaba hablando directamente contigo? No me refiero a ese sermón inspirador que escuchaste el domingo o ese mensaje devocional que tocó tu corazón, sino una comunicación tan clara y personal que hizo que tu corazón se acelerara. Para muchos, esta pregunta evoca solo silencio, duda y un dolor que pocos cristianos admiten. La sensación profunda de que, a pesar de todas las oraciones, Dios simplemente no está respondiendo. ¿Te has encontrado mirando al cielo después de una oración desesperada, preguntando en tu corazón, Señor, ¿sigues ahí? ¿Has sentido esa angustia sofocante de necesitar urgentemente dirección divina mientras el cielo parece hecho de bronce? Esa sensación de abandono espiritual que rara vez confiesas incluso a tus amigos más cercanos. ¿Y si te dijera hoy que el problema nunca fue que Dios está en silencio? ¿Y si te mostrara hoy que Dios nunca dejó de hablar contigo, que Él está constantemente intentando comunicarse, pero usando lenguajes que aún no has aprendido a reconocer o entender? No es casualidad que estés viendo este video en este preciso momento. El simple hecho de que hayas sido conducido hasta aquí ya es una demostración viva de uno de los lenguajes divinos en acción. Entre miles de otros videos disponibles, algo te guió específicamente a estas palabras. Esto ya es por sí mismo la primera demostración práctica de cómo Dios se comunica, a través de circunstancias aparentemente comunes que Él orquesta con precisión sobrenatural. Dios está usando este mensaje, este canal, este momento preciso como un punto de contacto contigo. Esto no es coincidencia, es comunicación divina. Lo que voy a compartir contigo ahora no son teorías bonitas o ideas religiosas vacías, son llaves prácticas que abrirán tus oídos espirituales para escuchar lo que Dios ha estado intentando decirte todos los días. Hoy te mostraré 7 formas sorprendentes que Dios usa para hablar con sus hijos. La segunda forma es tan poderosa que ha abierto los ojos espirituales de personas que pasaron años sintiéndose abandonadas por Dios. La quinta forma va contra todo lo que probablemente has escuchado sobre comunicación divina y tiene el poder de transformar completamente tu vida. Y la séptima forma es tan extraordinaria que cuando la descubras, te darás cuenta de que Dios nunca, jamás ha estado en silencio. Simplemente no estaba sintonizado en la frecuencia correcta para escucharlo. Este mensaje activará una nueva sensibilidad espiritual en ti, permitiéndote reconocer la voz de Dios en lugares y momentos donde jamás imaginaste encontrarla. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple, pero profundamente significativo. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales. Este no es solo un comentario, es una declaración de disponibilidad espiritual, un posicionamiento de apertura para recibir lo que Dios quiere mostrarte hoy. Este mensaje ya está alcanzándote, pero ¿cuántas otras personas siguen atrapadas en la agonía del silencio percibido, creyendo que Dios las abandonó? Tu decisión de suscribirte al canal y darle like a este video no es trivial. Es literalmente un instrumento en las manos de Dios para romper el ciclo de aislamiento espiritual de alguien que necesita desesperadamente saber que nunca fue olvidado por el Creador. Un simple clic tuyo puede literalmente transformar vidas. Prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Y no te desconectes antes del final. No dejes que nada robe tu atención, porque lo que voy a compartir en este mensaje contiene la llave que faltaba para que comprendas por qué, en momentos cruciales de tu vida, pareció que Dios se había callado, cuando en realidad Él estaba hablando más fuerte que nunca. Abre tu corazón.
Este mensaje no llegó a ti por casualidad. Comencemos. En Jeremías 33:3, Dios promete: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una promesa exclusiva para profetas o líderes espirituales. Es el compromiso personal de un padre amoroso que desea mantener un diálogo constante con cada uno de sus hijos, especialmente tú, que tal vez te has sentido ignorado en las conversaciones divinas. La comunicación divina no es un concepto nuevo o una tendencia moderna de la espiritualidad cristiana. Es un patrón establecido por Dios desde el principio, una marca registrada que aparece en toda la Biblia. A lo largo de las Escrituras, vemos a un Dios que constantemente busca comunicarse con su creación, usando una variedad impresionante de métodos que van mucho más allá de palabras habladas. En el jardín del Edén, Dios conversaba directamente con Adán y Eva al fresco del día. Con Abraham, Dios usó visiones, sueños e incluso visitantes misteriosos para comunicar sus planes. José recibió revelaciones sobre el futuro a través de sueños llenos de símbolos que más tarde cambiarían el destino de naciones enteras. Moisés oyó a Dios hablar a través de una zarza que ardía, pero no se consumía. David recibía dirección divina a través del efod sacerdotal. Elías percibió la voz de Dios no en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, sino en el susurro suave de una brisa. Esta diversidad de comunicación revela algo profundo sobre la manera de Dios. Él no está limitado a un solo método de hablar. Al contrario, Él adapta su lenguaje a la persona, a la situación y al propósito específico. Jesús, la propia palabra de Dios que se hizo hombre, continuó este patrón de comunicación variada. En Juan 10:27, Él declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Nota que Jesús no limita esta capacidad de oír a algunos elegidos o personas súper espirituales. Es una característica natural de todas sus ovejas. En otras palabras, si tú perteneces a Cristo, ya tienes dentro de ti la capacidad de reconocer su voz. En Mateo 13:13, Jesús explica por qué frecuentemente hablaba por historias. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esta declaración fascinante revela que la comunicación divina frecuentemente tiene capas. Hay un mensaje superficial que todos pueden entender y una revelación más profunda disponible para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. El lenguaje de Dios frecuentemente contiene códigos, no para excluir, sino para invitar a una búsqueda más profunda y a un entendimiento mayor. Después de la ascensión de Jesús, el patrón de comunicación divina continuó a través del Espíritu Santo. En Hechos 2:17, Pedro cita la profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Nuevamente vemos la diversidad de métodos, profecías, visiones, sueños y la inclusividad de la comunicación sobre toda carne. Es importante reconocer que oír la voz de Dios no siempre es fácil o automático. Incluso Samuel, que más tarde se convertiría en un poderoso profeta, inicialmente no reconoció la voz de Dios y necesitó la orientación de Elí. Muchos de nosotros somos como Samuel. Dios está hablando, pero necesitamos aprender a distinguir su voz en medio del ruido del mundo y de nuestra propia mente. Cuando aplicamos estos fundamentos bíblicos a nuestra vida contemporánea, comenzamos a percibir que la comunicación divina está ocurriendo constantemente a nuestro alrededor. Aquel encuentro inesperado,
aquel mensaje que parecía dirigido específicamente a ti, aquel obstáculo que redirigió tu camino. Todos pueden ser parte del lenguaje de Dios hablando en tu vida. Primer lenguaje: patrones recurrentes, cuando Dios repite para que tú notes. El primer lenguaje que Dios usa para hablar con nosotros, pero que muchas veces no percibimos, son las cosas que se repiten en nuestra vida. En un mundo donde nos enseñaron a valorar coincidencias como eventos aleatorios, perdimos la capacidad de percibir que Dios coloca a propósito ciertas situaciones, encuentros y mensajes que aparecen varias veces para llamar nuestra atención. ¿Has notado cómo a veces el mismo tema, el mismo mensaje o hasta los mismos números aparecen varias veces en tu vida en un corto periodo? Ese versículo de la Biblia que encuentras por la mañana en tu lectura, después escuchas en la radio y más tarde un amigo menciona, o cuando 3 personas diferentes te dan el mismo consejo sin haber hablado entre sí, o cuando una puerta se cierra en tu vida, pero luego otra mucho mejor se abre. Lo que llamamos coincidencia es, en realidad, la mano de Dios trabajando. Son momentos que Él organizó con cuidado para darte una dirección, confirmar algo, advertirte de un peligro o consolarte. El problema no es que Dios esté callado, sino que nosotros pensamos que estas cosas suceden por casualidad, cuando en realidad es Dios hablando. En la Biblia, José tuvo el mismo sueño 2 veces, primero con gavillas de trigo y después con estrellas inclinándose ante él. El faraón también tuvo 2 sueños parecidos: vacas flacas comiendo vacas gordas y después espigas delgadas tragando espigas llenas. Cuando José explicó estos sueños, dijo algo muy importante. El sueño apareció 2 veces al faraón porque esto ya está decidido por Dios y Él lo hará suceder pronto. Génesis 41:32. Esto nos enseña algo importante. Cuando algo se repite en tu vida, no es accidente, es Dios destacando algo que Él no quiere que pases por alto. Piensa en esa idea que no sale de tu cabeza desde hace semanas, en ese nombre que ves en todas partes, en esa oportunidad que sigue apareciendo, incluso después de que dijiste que no. En ese versículo que lees por la mañana, después escuchas en el culto y enseguida un amigo comparte contigo. Esto no es coincidencia, es Dios hablando. Los científicos descubrieron que nuestro cerebro fue hecho para reconocer patrones. Es algo natural que nos ayuda a entender el mundo a nuestro alrededor. Dios, que creó nuestro cerebro, usa esa capacidad para comunicarse con nosotros. Es como un padre que sabe exactamente cómo llamar la atención de su hijo en un lugar ruidoso, repitiendo varias veces, de diferentes maneras, hasta que el hijo note. Él repite no porque olvidó que ya habló, sino porque sabe que necesitas escuchar de nuevo, de otra manera, para realmente entender. Para empezar a percibir este lenguaje de Dios, crea el hábito de preguntar: Señor, esto está apareciendo varias veces en mi vida. ¿Qué me quieres decir? Puedes anotar en un cuaderno las cosas que se repiten en tu vida. Con el tiempo, comenzarás a ver conexiones sorprendentes, como puntos que cuando se unen forman un dibujo que antes no podías ver. Recuerda siempre que este lenguaje de los patrones nunca va contra lo que la Biblia enseña. Si crees que un patrón te está llevando a algo que la palabra de Dios condena, tu interpretación está equivocada. La Biblia es siempre la prueba final para saber si el mensaje realmente viene de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro experimentó esto cuando tuvo la misma visión 3 veces. Después recibió visitantes en el momento exacto y luego el Espíritu Santo confirmó todo, mostrando que Dios estaba cambiando su forma de entender el plan divino para todos los pueblos. Cuando comienzas a reconocer este lenguaje de los patrones divinos, tu visión espiritual se abre.
Cosas que antes parecían suceder por casualidad, ahora muestran su verdadero significado como señales en tu camino. Esa sensación de que Dios está en silencio se transforma en la percepción de que Él ha estado hablando todo el tiempo a través de repeticiones que simplemente no estabas entrenado para notar. Entonces, la próxima vez que percibas algo repitiéndose en tu vida, sea una frase, una oportunidad, un problema o incluso una persona, detente y pregunta: Padre, ¿qué me estás diciendo a través de este patrón? Y entonces, escucha, con el corazón. La respuesta puede sorprenderte. Escribe en los comentarios: estoy atento a los patrones de Dios en mi vida. Este no es solo un comentario, es un compromiso de mirar tu vida con nuevos ojos, de percibir el plan de Dios en los acontecimientos que antes parecían ser solo coincidencia, y de reconocer que Dios está tejiendo un diseño sagrado con los hilos de tu vida diaria. Segundo lenguaje, impresiones internas del Espíritu Santo, la voz mansa y suave dentro de ti. Este segundo lenguaje es quizás el más sutil y frecuentemente descuidado de todos. Mientras esperamos que Dios hable en voces altas y señales dramáticas, Él muchas veces susurra dentro de nuestro corazón a través de impresiones internas dadas por el Espíritu Santo. ¿Has sentido esa certeza inexplicable sobre algo sin ninguna razón lógica? Esa sensación en el fondo de tu espíritu que te dice que gires a la derecha cuando todo indicaba que deberías ir a la izquierda. O ese pensamiento repentino de llamar a alguien solo para descubrir que esa persona estaba pasando por un momento de crisis y necesitaba exactamente tu ayuda. Estas no son solo intuiciones humanas normales, son frecuentemente la voz del Espíritu Santo hablando directamente a tu espíritu. Es esa voz mansa y suave que Elías escuchó después del viento fuerte, del terremoto y del fuego. Primera Reyes 19, 11, 12. En la Biblia vemos cómo el Espíritu Santo dio impresiones internas que cambiaron la historia. Felipe sintió un impulso interno para acercarse al carruaje del oficial etíope, Hechos 8:29. Pablo sintió en su espíritu que no debía ir a Asia sin ninguna explicación externa visible, Hechos 16, 6, 7. Pedro tuvo una impresión clara de que 3 hombres lo buscaban y que debía ir con ellos sin dudar, Hechos 10, 19, 20. El desafío con este lenguaje es que se confunde fácilmente con nuestros propios pensamientos, deseos o miedos. ¿Cómo saber cuándo es realmente el Espíritu Santo hablando y no solo nuestra imaginación? Existen algunas marcas que nos ayudan a reconocer. Primero, las impresiones del Espíritu Santo nunca contradicen la palabra de Dios. Si el pensamiento va contra algo que la Biblia enseña claramente, no es de Dios. Segundo, las impresiones divinas generalmente vienen con una paz inexplicable, incluso cuando lo que se pide parece difícil o desafiante. Como dice en Colosenses 3:15, deja que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. Tercero, las impresiones del Espíritu Santo raramente son apresuradas o causan ansiedad. Dios no es el autor de la confusión. Las prisas generalmente vienen del enemigo o de nuestra propia naturaleza. Cuarto, cuando son verdaderamente divinas, estas impresiones persisten. No desaparecen después de un momento de entusiasmo. Se mantienen firmes, incluso cuando tratamos de ignorarlas. Para desarrollar tu sensibilidad a este lenguaje divino, comienza creando momentos de silencio en tu vida. En un mundo ruidoso, es casi imposible escuchar un susurro. Reserva algunos minutos diarios para simplemente estar en silencio ante Dios, no para hablar, sino para escuchar. Como Samuel, aprende a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Practica prestar atención a estas impresiones internas durante tu día.
Cuando sientas un impulso de llamar a alguien, enviar un mensaje alentador, cambiar de camino o posponer una decisión, detente y considera, ¿sería esto la voz del Espíritu Santo? Anota estas impresiones y observa los resultados con el tiempo. Comenzarás a percibir un patrón. Las verdaderas impresiones del Espíritu Santo llevan a frutos positivos, mientras que los impulsos de la carne frecuentemente traen arrepentimiento. María, la madre de Jesús, era maestra en reconocer y guardar las impresiones divinas. En Lucas 2:19 leemos que ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta postura receptiva y meditativa es esencial para discernir la voz suave del Espíritu. Imagina que estás aprendiendo un nuevo idioma, el idioma del Espíritu Santo. Al principio, puedes entender solo algunas palabras, pero con práctica continua, tu fluidez aumenta. Pronto, estarás captando no solo palabras aisladas, sino matices, emociones e intenciones. Dios no reservó este lenguaje solo para profetas o líderes. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Hechos 2:17. La promesa es que todos serán enseñados por Dios. Juan 6:45. Eso te incluye a ti, especialmente a ti que tal vez te has sentido espiritualmente sordo por tanto tiempo. ¿Has experimentado ese momento en que sentiste claramente que Dios te estaba guiando a través de una impresión interna y después descubriste que aquello te salvó de un problema o te llevó a una bendición inesperada? Ese momento en que tu corazón sabía antes de que tu mente entendiera. Escribe en los comentarios: quiero escuchar el susurro del Espíritu. Este no es solo un gesto simbólico, es un posicionamiento de tu corazón, declarando que estás disponible para ese lenguaje sutil y poderoso, incluso cuando desafía tu lógica o comodidad. Tercer lenguaje: mensajeros inesperados, cuando Dios usa personas que no imaginarías. La tercera forma que Dios usa para hablar con nosotros es a través de personas que aparecen en nuestra vida, especialmente aquellas que menos esperaríamos que fueran mensajeras divinas. ¿Has recibido una palabra de consejo o aliento de alguien que apenas conocías, pero que tocó exactamente el punto con el que estabas luchando en tu corazón? ¿Te has encontrado con un extraño que dijo exactamente lo que necesitabas escuchar en ese momento? ¿O has tenido un compañero de trabajo, un vecino o hasta un niño que, sin saber nada sobre tu situación, habló algo que respondió a una oración que habías hecho en secreto? Estas personas pueden ser más que simples encuentros casuales. Muchas veces son mensajeros divinos colocados estratégicamente en tu camino. En la Biblia, Dios frecuentemente usó personas improbables como sus portavoces. Abraham recibió la visita de 3 extraños que parecían viajeros comunes, pero uno de ellos era el propio Señor. Génesis 18. Una joven sirvienta israelita, capturada como esclava, fue usada para dirigir al poderoso general Naamán hacia su sanación. 2 Reyes 5. Balaam recibió una reprensión divina a través del animal más improbable, su propia burra. Números 22. El desafío es que, como los discípulos en el camino a Emaús, muchas veces caminamos lado a lado con mensajeros divinos sin reconocerlos. Sus ojos estaban impedidos de reconocerlo, dice Lucas 24:16. De la misma manera, nuestros prejuicios, expectativas y distracciones frecuentemente nos impiden percibir cuando Dios está hablando a través de personas a nuestro alrededor. ¿Por qué Dios escoge este método? Porque Él ama romper nuestras cajas religiosas y mostrar que puede usar a cualquier persona, desde el niño hasta el anciano, del educado al simple, del religioso al aparentemente mundano. El mensaje de Dios
no viene solo de púlpitos y líderes religiosos, sino frecuentemente de las fuentes más inesperadas. Hebreos 13:2 nos advierte: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Este versículo sugiere una verdad profunda. A veces, las personas que cruzan nuestro camino son más que simples humanos. Son portadores de mensajes celestiales. Para reconocer este lenguaje divino, necesitamos desarrollar una humildad especial, la disposición de aceptar que Dios puede hablar a través de cualquier persona, independientemente de su edad, educación, posición social o apariencia. El mensaje más importante que necesitas escuchar puede venir de la persona más improbable. Estudios muestran que nuestro cerebro procesa información de forma diferente dependiendo de quién está hablando. Tendemos a dar más valor a las palabras de personas que consideramos importantes o expertas. Pero Dios frecuentemente evita estos filtros usando personas comunes para entregar mensajes extraordinarios. Para desarrollar tu capacidad de reconocer este lenguaje, comienza a tratar cada encuentro como potencialmente significativo. Escucha con atención a las personas que hablan contigo, especialmente cuando dicen algo que toca tu corazón de manera inesperada. Está especialmente atento cuando varias personas, sin contacto entre sí, mencionan el mismo tema o dan el mismo consejo. No es necesario volverse ingenuo o creer que cada palabra dicha por otros es un mensaje divino. Usa siempre el filtro de la palabra de Dios y la prueba de la paz interior. Pero mantente abierto a la posibilidad de que el extraño en la fila del supermercado, el colega en el descanso del café o el niño en el parque puedan ser portadores de exactamente el mensaje que necesitas escuchar hoy. Cornelio experimentó esto cuando Dios envió a Pedro, un judío que normalmente no entraría en la casa de un gentil, para traerle la revelación del Evangelio. Hechos 10. La mujer samaritana encontró al Mesías cuando menos lo esperaba, en medio de su rutina diaria de buscar agua. Juan 4. Estás perdiendo mensajes divinos porque ya decidiste de antemano a través de quién Dios puede o no hablar. Estás ignorando consejos o palabras significativas porque vienen de fuentes que consideras improbables o no calificadas para transmitir verdades espirituales. Escribe en los comentarios: mantendré mis oídos abiertos para mensajeros divinos. Esta declaración no es solo un comentario, es un compromiso de ampliar tu percepción, reconociendo que Dios puede usar a cualquier persona en cualquier momento para entregar exactamente la palabra que necesitas escuchar. Cuarto lenguaje: desafíos y obstáculos. Cuando los problemas son en realidad señales divinas. La cuarta forma que Dios usa para hablar con nosotros puede parecer la más extraña de todas. A través de los problemas, obstáculos y dificultades que enfrentamos. Este es un lenguaje que muchos cristianos nunca aprenden a entender, porque ven los desafíos solo como algo negativo a superar, en vez de una forma de comunicación divina. Has enfrentado una puerta cerrada que parecía el fin de un sueño, solo para descubrir más tarde que fue el desvío más importante de tu vida. Has pasado por un problema que parecía terrible en el momento, pero después te diste cuenta de que fue exactamente lo que necesitabas para crecer o cambiar de dirección. Cuando enfrentamos obstáculos, nuestra primera reacción suele ser de frustración o desánimo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no quita este problema? Pero, ¿y si esos desafíos no fueran solo pruebas o tribulaciones aleatorias? ¿Y si fueran señalizaciones divinas? Letreros en el camino que Dios está usando para guiar, proteger o redirigirte. En la Biblia vemos a Dios usando obstáculos como forma de comunicación. Cuando Pablo y sus compañeros intentaron entrar
en la provincia de Asia para predicar el Evangelio, la Biblia dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hechos 16:6. Más tarde intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hechos 16:7. Estas puertas cerradas no eran castigos, eran direcciones. Poco después, Pablo tuvo una visión que lo llevó a Macedonia, donde un ministerio poderoso lo esperaba. El pueblo de Israel enfrentó el Mar Rojo como un obstáculo aparentemente insuperable. Pero ese obstáculo no era un problema, era una oportunidad para uno de los mayores milagros de la historia. El obstáculo reveló el poder de Dios de una forma que un camino fácil nunca podría haber mostrado. José enfrentó una serie de obstáculos devastadores. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado por la esposa de Potifar, olvidado en la prisión. Cada uno de estos problemas parecía una tragedia, pero años después pudo decir a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar muchas vidas». Génesis 50:20. ¿Por qué Dios escoge este lenguaje? Porque los obstáculos tienen un poder único de captar nuestra atención y cambiar nuestra dirección. Cuando todo va bien, raramente cuestionamos nuestro camino, pero cuando enfrentamos problemas, somos forzados a detenernos, reflexionar y buscar nuevas soluciones. Investigaciones sobre el desarrollo humano muestran que las personas que pasan por dificultades frecuentemente desarrollan mayor resiliencia, creatividad y sabiduría que aquellas que tienen vidas fáciles. Lo que los científicos llaman estrés postraumático también puede llevar al crecimiento postraumático, una transformación positiva que viene después de enfrentar adversidades. Para entender este lenguaje divino, necesitamos cambiar nuestra pregunta básica ante los obstáculos. En vez de solo preguntar, ¿cómo puedo superar este problema?, debemos también preguntar, ¿qué me está diciendo Dios a través de este obstáculo? ¿Hay alguna dirección, protección o corrección en esta dificultad? Algunas veces, un obstáculo es una señal para seguir adelante con más determinación. Otras veces, es una señal para cambiar de dirección. Y en algunos casos, es una invitación para esperar y permitir que Dios trabaje de una forma que aún no podemos ver. ¿Cómo podemos discernir el significado de un obstáculo? Busca patrones. Ve si el mismo tipo de puerta continúa cerrándose. Observa si cierta dirección siempre parece bloqueada, mientras otra permanece abierta. Ora por sabiduría y discernimiento. Conversa con cristianos maduros que pueden ofrecer perspectivas que tal vez no estés viendo. Jonatán, hijo del rey Saúl, entendió este lenguaje cuando dijo: «Nada impide al Señor salvar, ya sea con muchos o con pocos». 1 Samuel 14:6. Él sabía que los obstáculos no son barreras para Dios, son oportunidades para que Dios muestre su poder y revele su voluntad. Cuando entiendes este lenguaje, los problemas dejan de ser solo fuentes de estrés y comienzan a ser fuentes de dirección. Los obstáculos se transforman de enemigos en señalizaciones. Las dificultades se vuelven no solo pruebas de fe, sino también herramientas de comunicación divina. ¿Estás pasando por un obstáculo ahora que parece solo una barrera frustrante? ¿Y si Dios estuviera intentando hablarte a través de él? ¿Y si ese problema fuera en realidad un letrero en tu camino, apuntando hacia una dirección que no podrías ver de otra forma? Escribe en los comentarios: «Veo propósito en mis obstáculos». Esta no es una simple frase motivacional. Es una declaración de fe que reconoce que incluso en tus mayores desafíos, Dios está comunicando su amor, sabiduría y dirección para tu vida. Quinto lenguaje: la sincronicidad de los tiempos divinos.
cuando el momento es el mensaje. La quinta forma que Dios usa para hablar con nosotros es a través del tiempo perfecto de los acontecimientos en nuestra vida, lo que podríamos llamar sincronicidad divina. Este lenguaje trata sobre el cuándo de las cosas, no solo el qué o el cómo. ¿Has vivido alguna vez ese momento en que algo ocurrió exactamente a tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después? Esa ayuda que llegó en el último instante posible, ese encuentro que sucedió precisamente cuando lo necesitabas, aunque no lo habías planeado, o esa respuesta que apareció después de una larga espera, pero en el momento perfecto para ser realmente aprovechada. Estas no son solo coincidencias afortunadas o suerte, son ejemplos del lenguaje divino de los tiempos perfectos, donde Dios habla no solo a través de lo que sucede, sino a través de cuándo sucede. En la Biblia vemos numerosos ejemplos de esta precisión divina. En Gálatas 4:4 leemos que, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no vino en cualquier momento de la historia, vino cuando todos los elementos históricos, culturales, políticos y espirituales estaban perfectamente alineados para el cumplimiento de su propósito. Esther fue colocada como reina para un momento como este, Esther 4:14, precisamente cuando su pueblo enfrentaba una amenaza de genocidio. Si hubiera llegado al palacio años antes o después, quizás su posición no hubiera tenido importancia para el propósito divino. En el Nuevo Testamento, Jesús frecuentemente decía cosas como «Mi hora aún no ha llegado», Juan 2:4, o «Ha llegado la hora», Juan 12:23, mostrando que había una planeación divina cuidadosa detrás de cada uno de sus movimientos. Los griegos antiguos tenían dos palabras para tiempo: cronos, que es el tiempo del reloj, y kairos, que es el momento oportuno, el tiempo perfecto para que algo suceda. Dios frecuentemente nos habla en el lenguaje del kairos, un momento especial, cargado de significado y propósito, una ventana divina que se abre en el momento exacto. ¿Por qué este lenguaje es tan importante? Porque revela tanto la soberanía como el cuidado detallado de Dios. Como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no solo controla lo que sucede, sino también cuándo sucede. Y el cuándo frecuentemente lleva un mensaje tan importante como el evento mismo. Investigaciones sobre toma de decisiones muestran que el tiempo es frecuentemente tan importante como el contenido de la decisión. Una elección correcta en el momento equivocado puede convertirse en una elección equivocada. De la misma manera, Dios sabe que hay un momento perfecto para cada lección, cada bendición, cada dirección que Él quiere darnos. Para aprender a reconocer este lenguaje, comienza prestando atención a los patrones de tiempo en tu vida. Pregúntate, ¿por qué esto está sucediendo ahora y no en otro momento? ¿Qué hay de especial sobre este periodo de mi vida que hace que este momento sea significativo? Está atento principalmente a esas coincidencias de tiempo que parecen matemáticamente improbables, cuando múltiples elementos se alinean de forma tan precisa que desafían la explicación del azar. Este tiempo perfecto frecuentemente lleva una firma divina. Dios le habló a Abraham sobre el nacimiento de Isaac y luego cumplió su palabra en el tiempo señalado. Génesis 21:2. No fue solo el milagro en sí lo que importaba, sino también el momento específico en que ocurrió, después de que Abraham y Sara habían recorrido un largo camino de aprendizaje y fe. El lenguaje del tiempo divino también incluye los periodos de espera. Cuando una respuesta tarda más de lo que esperamos, la espera misma puede ser un mensaje, quizás para desarrollar nuestra perseverancia, purificar nuestros motivos o prepararnos mejor para lo que está por venir. David fue ungido como rey mucho antes de asumir el trono.
El período entre la unción y la coronación no fue un error en la planeación divina. Fue una parte esencial de su entrenamiento y desarrollo de carácter. El tiempo de espera era tan importante como la promesa misma. Estás viviendo un momento en tu vida que parece tener un significado especial. Algo que está sucediendo ahora que parece tan perfectamente sincronizado que solo podría ser planeado por Dios. O tal vez estás en un período de espera que no tiene sentido. Para ti, pregunta a Dios, Señor, ¿qué me estás diciendo a través de este momento específico en mi vida? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el mensaje en el tiempo? La respuesta puede abrir tus ojos a una dimensión de la comunicación divina que tal vez hayas perdido hasta ahora. Escribe en los comentarios: estoy atento al tiempo de Dios en mi vida. Esta afirmación es un reconocimiento de que la agenda divina es perfecta y que incluso el cuándo de las cosas lleva un mensaje del corazón de Dios para ti. Sexto lenguaje, la palabra viva, cuando las Escrituras hablan directamente a tu situación. El sexto lenguaje que Dios usa es el más extraordinario de todos. La forma en que Él habla a través de las Escrituras, no como un texto antiguo y distante, sino como una palabra viva que respira, pulsa y se comunica de manera personalizada contigo hoy. En Hebreos 4:12 encontramos esta descripción poderosa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nota las palabras usadas: viva, eficaz, penetra, discierne. Estas no son características de un texto muerto o de palabras comunes en el papel. Son atributos de algo vivo, que actúa, que discierne, que interactúa de forma personal con quien lo lee. ¿Has tenido esa experiencia en la que un versículo que leíste 100 veces antes de repente salta de la página como si hubiera sido destacado especialmente para ti? Ese momento en que las palabras antiguas parecen escritas específicamente para la situación que estás enfrentando hoy, cuando un texto que conocías de memoria adquiere un significado completamente nuevo e inesperado. Esto no es coincidencia ni imaginación. Es la palabra viva de Dios hablando directamente a tu situación actual. Los discípulos en el camino a Emaús experimentaron esto de forma dramática. Caminando desolados después de la crucifixión, con sus esperanzas destrozadas, encontraron a un extraño que comenzó a explicarles las Escrituras. El impacto fue tan fuerte que después dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24:32. No describieron aquello como una clase de teología o un estudio bíblico común. Hablaron de un fuego interior, una experiencia transformadora donde las antiguas Escrituras cobraron vida y tocaron no solo sus mentes, sino sus corazones. María, la madre de Jesús, también conocía este lenguaje. En su cántico de alabanza, el Magnificat, vemos cómo las Escrituras, que conocía desde la infancia, cobraron nueva vida en su propia experiencia. Mi alma glorifica al Señor, tal como lo prometió a nuestros antepasados. Lucas 1:46-55. Aquellos textos ya no eran solo historias, estaban sucediendo en su propia vida, hablando directamente a su situación. ¿Por qué este lenguaje es tan poderoso? Porque a través de él, Dios atraviesa los siglos y habla directamente a tu momento presente, a tus luchas específicas, a tus necesidades particulares. El texto que fue escrito hace miles de años, de repente se convierte en un mensaje personalizado para ti hoy. ¿Cómo reconocer cuando la palabra está hablando de esta manera especial? Generalmente 3 cosas suceden al mismo tiempo. Primero, hay una iluminación.
Un versículo específico parece destacarse del texto como si estuviera brillando, capturando tu atención de una manera diferente. Incluso palabras que has leído cientos de veces de repente parecen nuevas, vibrantes, dirigidas a ti. Segundo, hay una aplicación sorprendentemente específica. El pasaje responde exactamente a la situación que estás enfrentando, muchas veces de maneras que serían imposibles de predecir. Es como si el autor del texto conociera precisamente lo que estás pasando hoy. Tercero, hay un impacto emocional y espiritual. Como los discípulos en Emaús, sientes un fuego interior, una certeza profunda que va más allá del entendimiento intelectual, frecuentemente acompañada de paz, convicción o dirección clara. Este lenguaje divino está disponible para todo cristiano, no solo para pastores, teólogos o personas súper espirituales. Es un derecho que viene con ser hijo de Dios. Sin embargo, muchos nunca experimentan esta dimensión porque se acercan a la Biblia como un libro de reglas a seguir o un texto histórico para estudiar, en vez de un medio de comunión viva con su autor. Para desarrollar tu capacidad de oír a Dios a través de este lenguaje, prueba estas prácticas simples. Antes de leer la Biblia, haz una pausa para una oración simple. Espíritu Santo, háblame a través de estas palabras hoy. Lee más despacio, permitiendo que las palabras penetren más allá de la comprensión intelectual. Cuando un versículo parece saltar de la página, detente y pregunta: Señor, ¿qué me estás diciendo a través de este pasaje específico? No intentes forzar revelaciones. La palabra viva habla en el tiempo correcto de Dios, no cuando exigimos o manipulamos. Reserva tiempo para meditar en las Escrituras, no solo leerlas rápidamente y seguir adelante. David entendió profundamente este lenguaje cuando escribió: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119, 105. No la describió como un mapa estático, sino como una luz viva que ilumina precisamente el siguiente paso necesario en el momento presente. ¿Has experimentado la Biblia no solo como texto, sino como voz? ¿No solo como historia, sino como encuentro personal? ¿Has sentido esa sensación extraordinaria en que las palabras antiguas respiran nueva vida, hablando con precisión sobrenatural a tu situación específica? Escribe en los comentarios: la palabra de Dios es viva en mí. Esta declaración no es solo una frase religiosa, sino un posicionamiento espiritual que abre tu corazón para experimentar las Escrituras, no como un libro común, sino como un canal dinámico a través del cual el propio Dios habla directamente a tu vida hoy. Séptimo lenguaje: sueños y visiones proféticas. Cuando Dios habla a través de imágenes mientras dormimos. El séptimo lenguaje a través del cual Dios se comunica con nosotros es por medio de sueños y visiones. Esta es una forma de comunicación divina que muchos cristianos modernos descuidan, a pesar de estar claramente establecida en las Escrituras de principio a fin. En Joel 2:28, Dios hace una promesa poderosa: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. Nota que esta promesa no es solo para profetas o líderes espirituales, es para toda carne. Los sueños y visiones son parte de la herencia espiritual prometida a cada hijo de Dios. ¿Has tenido algún sueño que parecía completamente diferente de los sueños comunes? Uno que permaneció vívido en tu mente incluso después de despertar, con detalles que no desaparecieron con el paso de las horas. Uno que traía una sensación de paz profunda o un mensaje claro que parecía venir de fuera de ti mismo.
Mientras dormimos, nuestras defensas mentales están bajas y el ruido del mundo está silenciado. En ese estado, Dios frecuentemente aprovecha para hablarnos a través de imágenes, símbolos y escenas que van más allá de las limitaciones de las palabras. La Biblia está llena de ejemplos de Dios hablando a través de sueños. José recibió dirección divina sobre el nacimiento de Jesús a través de un sueño. Mateo 1:20. Los reyes magos fueron avisados en sueños para no volver a Herodes. Mateo 2:12. Pilato fue advertido por su esposa, que tuvo un sueño perturbador sobre Jesús. Mateo 27:19. En el Antiguo Testamento, José, hijo de Jacob, recibió visiones proféticas en sueños que acabarían salvando naciones enteras del hambre. Génesis 37:50. Daniel interpretó sueños que revelaron el futuro de imperios mundiales. Daniel 2:4. Jacob vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y recibió una promesa divina que cambió su vida. Génesis 28:12-15. ¿Cómo podemos saber si un sueño es solo nuestra mente procesando los eventos del día o si es realmente una comunicación divina? Los sueños de Dios generalmente tienen algunas características distintivas. Primero, permanecen vívidos y detallados incluso después de que despiertas, a diferencia de los sueños comunes que generalmente se desvanecen rápidamente. Segundo, frecuentemente traen una sensación de paz, temor reverente o convicción espiritual que no es común en sueños normales. Tercero, frecuentemente contienen elementos que jamás podrías haber imaginado o creado por ti mismo. Cuarto, sus símbolos y mensajes generalmente se alinean con la palabra de Dios, nunca contradiciendo los principios bíblicos. La ciencia del sueño confirma que durante el sueño REM, cuando ocurre la mayoría de los sueños, nuestro cerebro procesa información de maneras diferentes a las horas de vigilia. En ese estado, nuevas conexiones neuronales pueden formarse, permitiendo perspectivas y comprensiones que no podríamos alcanzar mientras estamos despiertos. Dios, que creó nuestra neurología, usa esos momentos especiales para comunicar verdades que tal vez no podríamos recibir de otra manera. Para desarrollar tu receptividad a este lenguaje divino, comienza con estas prácticas simples. Antes de dormir, ora brevemente. Señor, si quieres hablarme a través de sueños esta noche, estoy escuchando. Ten una libreta junto a la cama para anotar sueños significativos tan pronto como despiertes, antes de que los detalles comiencen a perderse. No fuerces interpretaciones. Pregunta al Espíritu Santo qué quiere decir a través del sueño. Y a veces guarda el sueño en tu corazón hasta que su significado se vuelva claro con el tiempo. Está atento a temas o símbolos que se repiten en diferentes sueños. Esto puede indicar un énfasis especial de Dios sobre determinado asunto. Recuerda que no todo sueño tiene un significado espiritual profundo. Usa discernimiento y siempre prueba cualquier interpretación contra la palabra de Dios y la paz interior del Espíritu Santo. Pablo recibió dirección ministerial a través de una visión nocturna del hombre macedonio pidiendo ayuda. Hechos 16, 9, 10. Esta no fue solo una imaginación vaga. Fue tan clara y convincente que Pablo y sus compañeros concluyeron que Dios los estaba llamando a predicar en Macedonia. Pedro tuvo una visión que revolucionó su entendimiento sobre la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Hechos 10, 9, 16. Esta visión no fue solo un ejercicio intelectual, sino una revelación que cambió el curso de la historia de la iglesia primitiva. ¿Has tenido un sueño que parecía diferente, que cargaba un peso o claridad especial?
Has recibido dirección, consuelo o advertencia a través de una imagen nocturna que parecía venir de una fuente más allá de tu propia mente. Escribe en los comentarios: estoy abierto a los sueños divinos. Esta declaración no es solo un comentario, es un posicionamiento espiritual que señala tu disponibilidad para recibir esta forma antigua y poderosa de comunicación celestial, a través de la cual Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de los siglos. Conclusión: la sinfonía de la comunicación divina, cuando todos los lenguajes se unen. A lo largo de este mensaje exploramos 7 lenguajes extraordinarios que Dios usa para hablar con sus hijos, los patrones recurrentes, las impresiones internas del Espíritu Santo, los mensajeros inesperados, los obstáculos como señalizaciones, la sincronicidad de los tiempos divinos, la palabra viva y los sueños y visiones proféticas. Lo que hace a estos lenguajes más poderosos es cuando comienzan a alinearse y a confirmarse unos a otros, creando lo que podríamos llamar una sinfonía divina, diferentes instrumentos tocando en armonía para crear un mensaje claro e inconfundible. ¿Has experimentado un momento en que un versículo de la Biblia saltó de la página, sexto lenguaje? Luego, una persona que apenas conocías mencionó el mismo tema, tercer lenguaje. Después, tuviste un sueño relacionado con eso, séptimo lenguaje. Y finalmente, te diste cuenta de que todo estaba sucediendo en un momento significativo de tu vida, quinto lenguaje. Esa convergencia de diferentes lenguajes divinos es una de las formas más poderosas en que Dios confirma su dirección. En la Biblia vemos ese principio de la confirmación múltiple en acción. Cuando Dios llamó a Gedeón, recibió primero una visita angelical, después una señal en el rocío sobre el vellón, una vez seco, una vez mojado, y luego una confirmación a través de un sueño que tuvieron los enemigos. Jueces 6:7. Dios no usó solo un lenguaje, habló a través de múltiples canales para que Gedeón tuviera absoluta certeza. Cornelio, el centurión romano, experimentó algo similar. Primero tuvo una visión angelical, después Pedro tuvo una visión complementaria. Luego mensajeros fueron enviados precisamente en el momento correcto, y finalmente el Espíritu Santo cayó visible y poderosamente, confirmando todo lo que había sido comunicado. Hechos 10. Era una orquestación divina perfecta, diferentes lenguajes uniéndose para comunicar un mensaje inconfundible. ¿Por qué Dios usa esta estrategia de confirmación múltiple? Porque Él conoce nuestra tendencia a dudar, a cuestionar si realmente escuchamos de Él o si fue solo nuestra imaginación. La confirmación a través de múltiples lenguajes trae una seguridad que una sola forma de comunicación raramente puede ofrecer. Es como escuchar el mismo mensaje en diferentes idiomas. Aunque no comprendas perfectamente uno de ellos, la repetición a través de varios canales hace que el significado sea claro e incuestionable. ¿Cómo podemos abrirnos a esta sinfonía divina? Primero, reconociendo que Dios no está limitado a un solo método de comunicación. Él es infinitamente creativo y adapta su lenguaje a nuestra personalidad, situación y necesidad. Segundo, desarrollando sensibilidad a cada uno de estos lenguajes individualmente. Cuanto más practiques el reconocimiento de patrones divinos, impresiones del espíritu, mensajes a través de personas, la voz en obstáculos, el lenguaje del tiempo, la palabra viva y los sueños proféticos, más fácilmente percibirás cuando están trabajando juntos. Tercero, aprendiendo a esperar y buscar confirmación. En asuntos importantes, Dios raramente habla solo una vez o a través de un único canal. Como Deuteronomio 19:15 observa,
Por el testimonio de 2 o 3 testigos se establecerá todo asunto. Este principio no se aplica solo a cuestiones legales, sino también a la comunicación divina. Imagina cómo sería tu vida si comenzaras a reconocer no solo uno, sino todos estos lenguajes de Dios. Si cada patrón recurrente, cada impresión interna, cada persona en tu camino, cada obstáculo, cada momento especial, cada palabra de la Escritura y cada sueño significativo fueran reconocidos como potenciales canales de la voz divina, nunca más te sentirías abandonado o confundido. La sensación de que Dios está en silencio sería reemplazada por la percepción de que Él está hablando constantemente, a través de múltiples canales, en una sinfonía de comunicación divina que está sonando a tu alrededor todos los días. Ahora quiero invitarte a un momento de oración para que estas verdades puedan pasar del conocimiento intelectual a la experiencia viva y transformadora. Padre Celestial, comenzamos agradeciendo profundamente porque tú nunca has estado en silencio. Incluso cuando pensábamos que no estabas hablando, tú estabas comunicándote con nosotros de maneras que aún no habíamos aprendido a reconocer. Perdónanos por los momentos en que te acusamos de silencio, cuando en realidad éramos nosotros quienes no estábamos sintonizados con tus múltiples lenguajes. Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver los patrones recurrentes que tú colocas en nuestra vida. Ayúdanos a reconocer tu mano en las repeticiones que no son coincidencias, sino tu firma divina. Espíritu Santo, aguza nuestra sensibilidad a tus impresiones internas. Enséñanos a distinguir tu voz suave de nuestros propios pensamientos y deseos, que podamos reconocer ese toque gentil en nuestro espíritu que solo puede venir de ti. Padre, danos humildad para reconocer tu voz a través de personas inesperadas. Rompe nuestros prejuicios y expectativas sobre quién puedes usar como tu portavoz en nuestra vida. Jesús, transforma nuestra perspectiva sobre los obstáculos. Muéstranos que las dificultades que enfrentamos no son solo pruebas, sino también señalizaciones y comunicaciones de tu amor y dirección. Dios eterno, que comprendamos el lenguaje de tus tiempos perfectos. Ayúdanos a reconocer no solo el qué de los eventos en nuestra vida, sino también el significado divino del cuándo. Señor de la palabra, haz que tus escrituras cobren vida en nuestro corazón, que experimentemos esos momentos sagrados en que el texto antiguo se convierte en un mensaje vivo y personalizado para nuestra situación actual. Espíritu de revelación, ábrenos al lenguaje de los sueños y visiones. Mientras dormimos, háblanos a través de imágenes y símbolos que plantan tu verdad profundamente en nuestro ser. Padre, sobre todo, enséñanos a reconocer la sinfonía de tu comunicación, cuando todos estos lenguajes se unen para confirmar tu dirección en nuestra vida. Danos oídos para oír, ojos para ver y corazones para discernir todas las formas en que tú nos hablas diariamente. Agradecemos, porque después de esta revelación, nunca más caminaremos solos o sin dirección. Tú estás constantemente hablando, guiando, revelando, consolando a través de los múltiples lenguajes de tu amor. En el nombre de Jesús, que es la palabra viva de Dios, la comunicación perfecta del Padre para la humanidad. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, mi sincera oración es que este mensaje no sea solo una información religiosa más, sino una revelación transformadora que revolucione tu conexión diaria con Dios. A partir de hoy, tienes nuevos lentes espirituales para percibir la comunicación divina que siempre ha estado presente, pero que tal vez no habías notado antes. Espero de corazón que este mensaje te haya tocado profundamente y traído luz al momento que estás viviendo.
Si este contenido habló a tu alma, me gustaría pedirte que lo compartas con al menos 3 personas que sabes que se están sintiendo distantes o desconectadas de Dios. Tal vez alguien que ha expresado que no puede oír a Dios, o que siente que Dios ya no habla hoy como hablaba en la Biblia. Tu compartir puede ser el instrumento divino que Dios usará para romper el silencio percibido en la vida de alguien que desesperadamente necesita saber que no ha sido olvidado por el Creador. No subestimes el poder de compartir. En un mundo donde tantos contenidos traen ansiedad y miedo, tu gesto puede llevar paz y dirección a alguien que está necesitando urgentemente esto. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora. Cada semana hemos preparado con mucho cariño y oración nuevos contenidos que pueden fortalecer tu fe y ayudarte a reconocer todas las formas en que Dios está hablando contigo. Este es más que un canal. Es una comunidad de personas que, como tú, están decididas a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Que el Dios que nunca está en silencio continúe hablando claramente contigo a través de todos estos lenguajes divinos. Que tus oídos espirituales sean abiertos para reconocer la sinfonía celestial que está sonando a tu alrededor todos los días. Y recuerda siempre, si Dios parece estar en silencio, tal vez sea hora de aprender un nuevo idioma, uno de los 7 que exploramos hoy. Quédate con Dios y hasta nuestro próximo encuentro.